Buen día amigos viajeros, estamos acá en la puerta de la Ciudadela. En este día gris de septiembre le doy la bienvenida a Colonia del Sacramento. Espero que disfruten de este video, que es un lugar espectacular. Aquí estamos en la puerta de Ciudadela. Es uno de los monumentos históricos que no se pueden perder a la hora de visitar el barrio histórico de Colonia del Sacramento. Se trata de una puerta también conocida como Puerta de Campo o Portón del Campo. Fue construida en el año 1745 por orden de un gobernador portugués de apellido Vasconcellos. A la puerta se le suma un conjunto de construcciones como el puente sobre la fosa, construida para darle mayor seguridad y defensa, y un gran muro sobre los costados de la puerta, hecho todo en piedra con un gran espesor. La muralla continúa, incluso hay predios de fincas que tienen restos de lo que era el muro de la muralla, según cuentan los vecinos de acá de esta ciudad. Realmente es un lugar donde se sacan muchas fotografías, muy bonito, con mucha historia. Colonia fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1995 debido a esas construcciones portuguesas y españolas de la colonia que aún se mantienen. Estamos ahora en la Plaza Mayor, que es uno de los lugares imperdibles a la hora de visitar el barrio histórico. Esta plaza nació con la fundación de esta ciudad y era el espacio abierto más grande que existía. Al principio se utilizaba para planear las maniobras militares y después durante la Guerra Grande también fue utilizada como lugar para fusilar prisioneros capturados de los ataques en esas tierras. A su alrededor tenemos distintas calles coloniales del trazado de la época y locales gastronómicos donde se puede comer. De la bandera, supuestamente la ciudad vieja tenía 4 bastiones donde en los extremos de ella, y en cada uno de ellos se ponían todo el poder militar. Aquí tenemos el hermoso faro de Colonia con el contraste que provoca también las construcciones esas derrumbadas antiguas que tiene a su alrededor. Esta paz y armonía que transmite Colonia cuando uno la visita, invita a recorrerla caminando por las distintas calles que componen el casco antiguo. Bueno, Jimena se hace una comprita de un anillo ahí a una artesana proveniente de Misiones, Argentina. Siempre que podamos ayudar a los artesanos va a ser positivo para su economía. Como ven, el Río de la Plata está embravecido. Acá estamos haciendo una de las bajadas de la ciudad antigua de Colonia Sacramento. El Río de la Plata normalmente no está tan así, lamentablemente hoy no ligamos un día muy bueno para viajar. Como ven, las calles son empedradas y el agua corre por la mitad de la calle, como eran las costumbres de los portugueses, el desagüe del agua. La verdad que es una ciudad que tiene un encanto muy particular. Realmente es muy bonita. Bueno, esta es la calle de los Suspiros, es la calle más antigua de la colonia. Acá recibe el nombre, según la leyenda, por 2 causas. Sería de los Suspiros, porque por un lado decían que llevaban los que iban a hacer, que iban a matar, que los iban a lanzar al agua y ahogar,
y el otro era que acá existían varios prostíbulos y por eso se llamaba la calle de los suspiros. Pero realmente es muy bonito, muy particular, casas con tantos años y con tanta tradición. Bueno, esto que vemos acá son las ruinas de lo que era la casa de los gobernadores. Esta es una arquitectura totalmente portuguesa y esto no hace tantos años que fue encontrado. La ciudad de Colonia estaba en constante peligro por su ubicación estratégica en el estuario del Río de la Plata. Fue muy disputada entre españoles y portugueses desde su fundación en el año 1680 por Manuel de Lobo. Bueno, acá llegamos a lo que es la iglesia de Colonia Sacramento. Acá estaba la primera iglesia que habían construido los portugueses y los muros que están por debajo son los que se mantienen de lo que fue la estructura de esta iglesia. Bueno, acá estamos ante el frente de lo que era la basílica de Colonia Sacramento. Obviamente que esto fue refaccionado totalmente, creo que allá por los 1800, cambió su fisonomía. Y ahí al costado tenemos lo que era el edificio de los gobernadores. Centro Cultural de AFE, que está cerrado, y al fondo la terminal de Buquebus con la que se van los ferries a Buenos Aires en 50 minutos más o menos. Bueno, y acá tenemos el muelle de Colonia. Lamentablemente ahora no se puede ingresar porque está en peligro de derrumbe. Esperemos que le hagan el mantenimiento porque es un muy bonito lugar. Bueno, y vuelvo a decir, lástima el tiempo que no nos acompaña en el día de hoy. Bueno, acá estamos en lo que es el Bastión del Carmen, pero parece que está cerrado en el día de hoy. Yo había leído que hasta 17:30 estaba abierto. Quedará para otra oportunidad. Bueno, un tip de viaje. Esta es la calle de General Flores, de las principales de Colonia. La ciudad antigua está para ahí. Y si quieren comer en un lugar más barato, pueden ir a estos lugares de acá, que le va a salir bastante más económico que en la ciudad colonial. De todas maneras, la ciudad colonial actualmente tiene buenos precios. Bueno, hay muchos locales gastronómicos y locales comerciales que lamentablemente con la pandemia han tenido que cerrar. Esperemos que pronto reabran, que se active todo lo que es el comercio. Estamos en septiembre, en noviembre se abren las fronteras y seguramente, por ejemplo, argentinos van a venir mucho por Colonia, ya que, como les dije, queda a 50 kilómetros en línea recta y en el ferry en 50 minutos están por acá. Bueno, acá estamos con la fuente de la Plaza 25 de Agosto, bonito lugar. Bueno, acá estamos con el edificio de la Intendencia de Colonia, Intendencia Municipal, y tenemos acá cartelería, y vamos a bichar a ver qué tal.
Bueno amigos viajeros, ahora estamos frente a lo que es la Plaza de Toros de Colonia. Esta plaza fue creada a principios del siglo pasado. Ofrecieron como más de 30 corridas de toros. Nunca se realizó un sacrificio de animales porque estaba prohibido acá. Y bueno, después se prohibió en el país y fue cerrado. Quedó totalmente en abandono por años. Y bueno, y ahora se está reabriendo. Como ven, se está remodelando todo lo que es la edificación. Y ahora estamos en septiembre, como les dije al principio del video. Y en el mes de noviembre se piensa reabrir este lugar, donde va a haber espectáculos, braderías para más de 2.200 personas, con restaurantes, con museos, tiendas. Así que se va a convertir en un lugar también turístico para visitar. Ya lo es de por sí, por esas características arquitectónicas que tiene el lugar. Pero por suerte va a tener de nuevo vida propia, va a poder ser visitado. Bueno, como les decía, la Plaza de Toros Real de San Carlos fue erigida en estilo mudéjar, muy similar a las plazas de toros de España, conservando arcos y algunos detalles de la circunferencia. Fue una obra realizada por un arquitecto croata y el ingeniero Dupuy, que era de acá de Uruguay. Y fue inaugurada en 1910. Bueno, acá teníamos lo que era el Museo del Ferrocarril. Se ha vuelto a poner a llover ahora. Era un lugar interesante, pero por lo visto ahora está a la venta, así que si alguien quiere adquirirlo, ahí tiene el teléfono para hacerlo. Bueno, acá estamos frente al frontón Éuskaro. Fue inaugurado en el año 1910. Es el más grande de Sudamérica. Es un frontón abierto de 64 metros de largo por 21 de ancho. Bueno, y no nos perdona el viaje. Los dioses viajeros están malos con nosotros y sigue lloviendo por acá. Es una lástima porque Colonia vale la pena. Allá atrás hay un hipódromo también, continuando. Bueno, acá tenemos el Hotel Real de San Carlos, también una construcción con muchos años dentro de lo que es el departamento de Colonia, de las primeras construcciones. El nombre lo recibe también por el rey Juan Carlos III. Y bueno, hoy es un edificio de la Universidad de la Empresa. Este es otro lugar histórico, fue inaugurado este muelle de 300 metros en enero de 1909 y traía a todos los turistas argentinos y los llevaba al Hotel Casino. El hotel es el que les mostraba anteriormente. Bueno, acá tenemos el ingreso al Hotel Sheraton de Colonia. Y bueno, todo acá al costado se ha formado un barrio residencial de buen nivel adquisitivo. El cartel característico de Colonia y al fondo el casco antiguo de la ciudad y el Río de la Plata con sus siglas características. Bueno, y acá tenemos el shopping de Colonia, que no es muy grande, pero está bien. Como ven, está bastante concurrido de vehículos. Allá enfrente hay un hotel, el Mirador, que se ve que está completo también. Hicimos un paseo por el puerto de Colonia, que realmente la tarde estaba súper ventosa, y nos volvemos al casco antiguo para ver los faroles del atardecer.
estamos en un nuevo día. Hicimos una caminata por la Rambla tempranito de la mañana y ahora estamos de vuelta recorriendo la ciudad antigua. Como ven, el cielo está un poquito mejor, no tenemos como ayer lluvia, el sol ha salido y vamos a recorrer otro poco por acá y después nos vamos a ir a la playa de Riachuelo, que es un hermoso lugar que tenemos a pocos kilómetros de acá, son no más de 10 kilómetros. Ese reloj que se ve ahí arriba se ilumina en la noche. Hay bancos bastante por todos lados, miradores. En síntesis, Colonia Sacramento es una joya colonial que tiene mucha gastronomía, muchos lugares para visitar, buena hotelería. Se los recomiendo ampliamente, un lugar tranquilo, seguro, para pasar 3 o 4 días en familia, en pareja, con playas cercanas, muchos lugares de interés para visitar en sus alrededores, muchos lugares históricos. Y bueno, con estas imágenes vamos finalizando este video. Los invito a suscribirse al canal como lo hago siempre, a dejar comentarios que con todo gusto responderé. Será hasta la próxima. Chau, 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 chau.